El asombroso misterio del rey Salomón, un revés divino, revelado en 3 actos transformadores. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, la gloria de Israel alcanzaba su cúspide. Salomón, el rey sabio, había edificado un templo magnífico en Jerusalén, donde la presencia del Señor habitaba y su renombre se extendía por todas las naciones. La gente venía de lejos para escuchar sus enseñanzas, embelesada por la sabiduría que Dios le había concedido. Sin embargo, en medio de la alabanza y el esplendor, un oscuro camino comenzaba a entrelazarse en el corazón del rey. Día tras día, Salomón daba juicio, metáfora de su rey, incluso cuando se le presentaron 2 mujeres que clamaban por la posesión de un niño. Con su sorprendente sabiduría, pidió que le trajeran una espada para dividir al niño en 2. Revela la verdadera madre, pensó, aquel que lo prefiere vivo. La verdadera madre, llena de amor, estuvo dispuesta a renunciar a su derecho para salvar la vida de su hijo. Así, Salomón, con un profundo entendimiento del corazón humano, reveló no solo el hilo de la verdad, sino el lazo del amor divino. Esta es la madre del niño, proclamó, y la admiración se desbordó entre su pueblo. Pero a medida que florecía su sabiduría, crecía también la tentación. El rey comenzó a juntarse con mujeres extranjeras que traían consigo a sus dioses ajenos. Día tras día, la curiosidad lo arrastraba, y el discernimiento que una vez lo guió comenzó a nublarse. Los altares dedicados a Baal y a Sera emergían entre las montañas de Judea. El Dios de Israel se convirtió en un eco distante. El profeta, mano de Dios, le advirtió: «Tu corazón se ha desviado, y mi ira será contra ti, Salomón». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La advertencia resonó en su mente como una campana: el reino será dividido. Salomón, sintiendo el peso de sus decisiones, se encontró ante la encrucijada de su vida. Tenía un legado glorioso que podría desmoronarse. Su pueblo miraba hacia él en busca de luz. Con el corazón conmovido, alzó su rostro al cielo, preguntándose si había un camino de regreso. Mientras meditaba, se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no solo es conocimiento, sino entrega y arrepentimiento. El desafío de la obediencia ahora danzaba ante él. Con su corazón dividido, invocó al Creador en busca de redención, preguntándose si la gracia de su Dios podría restaurar lo que había sido quebrantado. La historia del rey más sabio de Israel se tornaba incierta, y la gloria de Jerusalén pendía de un hilo, esperando el retorno de un corazón genuino. ¿Conseguirá Salomón volver a la fidelidad de su Dios y salvar a su nación de un destino catastrófico? El eco de la voz del profeta aún resonaba en la mente de Salomón, como una sombra persistente que lo seguía en sus momentos de reflexión. «Tu corazón se ha desviado», se repetía en su espíritu, recordándole la seriedad de su situación. Había edificado un templo para el Señor, un lugar donde las ofrendas eran llevadas y las alabanzas se ofrecían. Sin embargo, sus acciones estaban comenzando a diluir la santidad de ese espacio. El rey, abrumado por la confusión, se retiró a la bóveda de su palacio, un lugar que solía ser refugio de oración y meditación.
Mientras las primeras luces del alba atravesaban las ventanas, iluminando la estancia con un suave resplandor, sus pensamientos luchaban por encontrar una salida. Tenía que decidir, ¿seguiría el camino que lo llevó a la grandeza o se atrevería a abandonar el sendero de su corazón dividido? Las palabras de Dios le llegaron como un susurro traído por el viento. Si volvieres a mí, yo volveré a ti. Una chispa de esperanza surgió en su ser, pero el temor a lo que dejaría atrás le causaba reticencia. Las influencias de sus esposas paganas y los dioses extraños a los que había sucumbido lo atormentaban. Podía sentir la sombra del juicio divino al acecho, aguardando su próxima acción. Buscando un propósito, Salomón decidió convocar a los ancianos y sabios de Israel, aquellos que habían servido al pueblo con justicia y discernimiento. En el consejo, el rey expresó su abatimiento. He cometido un grave error. He llevado a nuestra nación hacia la perdición. ¿Hacia dónde debo dirigir mi corazón y mi reinado para volver al favor de nuestro Dios? Los ancianos, con rostros serenos, comenzaron a hablar. Rey Salomón, el pacto que hicimos con el Señor no se ha perdido. Él es fiel a aquellos que lo buscan con sinceridad. Humíllate delante de Él, renueva tu compromiso y aparta de tu corazón todo ídolo. Solo así podrás hallar el perdón. Inspirado por las palabras de los sabios, Salomón se retiró a orar. En su soledad, clamó al Dios de sus padres y recordó la historia de su pueblo. A través del desierto, las plagas de Egipto y la bendición de la tierra prometida, Dios siempre había estado con ellos. Con lágrimas brotando, hizo un voto de restauración y pidió dirección. Señor, líbrame de los ídolos que han invadido mi corazón. Devuélveme el fervor de mis días tempranos y limpia mi espíritu. Una calma sobrenatural lo envolvió. El silencio era palpable, y en ese momento las puertas del cielo parecieron abrirse. Salomón sintió que su fe siendo renovada, y aunque el futuro era incierto, el sendero de la redención brilla frente a él como una estrella guía. Pero mientras el rey buscaba el arrepentimiento, en los rincones distantes de su reino, las semillas de la discordia comenzaron a germinar. Los pueblos vecinos, sintiendo la vulnerabilidad del rey, tramaban conspiraciones. Las mujeres extranjeras que había traído a su vida comenzaban a influir no solo en su corazón, sino también en la vida de aquellos que lo rodeaban. Pronto, Salomón se daría cuenta de que el desafío de regresar a la senda de Dios era apenas la primera batalla de un conflicto mayor. El rugido de la guerra se acercaba lento pero seguro. El reino de Israel estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que no había imaginado. Sin embargo, una revelación divina llenó su corazón. ¿Qué harás ahora que el destino de tu pueblo está en juego? Con este nuevo desafío, la soberanía de Dios estaba a punto de manifestarse en una dimensión inesperada. El rey Salomón, en su búsqueda de redención, abriría caminos hacia la restauración, cuya complejidad revelaría el asombroso misterio del plan divino detrás de su historia. El amanecer se elevó sobre Jerusalén, tiñendo de dorado las piedras del templo que irradiaban la gloria de Jehová. Salomón, al levantarse, sentía en su pecho el peso de sus decisiones, una carga que clamaba por un cambio. Se acercó a la ventana que daba al majestuoso templo, donde el humo de los sacrificios se alzaba y en la fragancia del incienso anheló el favor divino. Mientras el rey miraba al horizonte, recordaba las advertencias del profeta. Los ecos de la voz reverberaban dentro de él. Si no te conviertes, el juicio vendrá. Temiendo la angustia del sufrimiento que podría sobrevenir a su pueblo, Salomón se propuso tomar medidas. No puedo dejar que la idolatría y la corrupción se perpetúen, murmuró para sí, aferrándose a la esperanza de que Dios podría restaurar lo que había perdido.
Convocó a su corte, llamando a sus principales consejeros y generales. La sala del trono, normalmente llena de brillantez, estaba impregnada de un inédito silencio tenso. Salomón se levantó, su semblante serio, y a través de su voz firme resonó un decreto. Apartaremos nuestros corazones de los ídolos de las naciones extranjeras. Haremos una renovación de pacto con nuestro Dios. Haremos regresar la verdadera adoración a este reino. Las palabras de Salomón encontraron eco en algunos, pero también provocaron murmullos de desconfianza. «Rey, tus decisiones podrían traer guerra», expuso uno de sus generales, su voz temblorosa. «Los pueblos vecinos están ansiosos, creen que la debilidad del rey se asoma ante ellos». «Es hora de enfrentar la verdad», respondió Salomón, enfrentando la resistencia con la valentía que había aprendido de sus ancestros. «No solo por mí, sino por el futuro de Israel, debemos de rendir nuestros corazones a Jehová. Un pueblo dividido no prevalecerá». Con su decreto proclamado, los días siguientes estuvieron llenos de fervor, recogiendo a las tribus de Israel y llevando a cabo sacrificios a Jehová, reparando los altares destruidos y erradicando los cultos paganos que amenazaban la santidad del pueblo. Salomón, en su corazón, comenzaba a preguntarse si este esfuerzo sería suficiente para cambiar el curso de la historia. Sin embargo, entre los sacrificios, el viento trajo rumores de una inminente invasión. Las antiguas naciones que habían sido opacadas ahora reunían fuerzas al escuchar que Israel se encontraba sumido en una crisis interna. Aljuzgado de justos, el rey comenzó a vislumbrar que no solo estaba luchando contra ídolos, sino que la batalla espiritual en su corazón habría de reflejarse en su reino. Una noche, mientras Salomón oraba en la intimidad de su habitación, el cielo se oscureció repentinamente, dejando caer una intensa luz sobre él. Una voz resonó en sus oídos, clara y poderosa. «Salomón, te he visto en tu aflicción y he escuchado tus ruegos. No temas. Cuando el enemigo se acerque, te decidiré en batalla y con mi mano poderosa los desharé. Solo permanece fiel a mi pacto y a las promesas que te he hecho». Impactado por la magnitud de la revelación divina, el rey sintió una fuerza desconocida surgiendo en su ser. Sabía que la guerra se avecinaba, pero tenía la certeza de que Dios estaba en control. El restaurador de pactos estaba a punto de obrar, y la fortaleza que había invocado sería solo el comienzo. Mientras los enemigos urdían sus planes, la fidelidad y la devoción de Salomón hacia Dios estaban a punto de desatar un asombroso misterio. ¿Qué llevará a esta batalla a la luz? ¿Qué restauración se aprobará en las acciones de mi vida? Así el rey se vio compelido a buscar aún más la sabiduría divina, preguntándose si su historia cumpliría un propósito plantado desde los tiempos antiguos. El cielo reflejaba el eco del fuego inminente de su corazón, mientras la sombra de la guerra empezaba a cubriéndolo todo. La más profunda verdad estaba al acecho, y Salomón, fiel en su deseo de redención, comenzaba a vislumbrar que la soberanía de Dios se manifestaría en formas que ningún ser humano podría anticipar. Al amanecer del día siguiente, las aves trinaron con un canto melódico, pero en el corazón del rey Salomón solo había un eco de inquietud. El aroma de los sacrificios ascendía como un clamor al cielo. Salomón sabía que su nación no solo enfrentaba un caos físico, sino también un tumulto espiritual que ponía a prueba su fe y la de su pueblo. Recogiendo el vestigio de la revelación que había recibido, decidió que la sabiduría no sería solo buscar el consejo de hombres, sino también profundizar en la palabra de Dios. Sentado en el lugar más elevado de su palacio, abrió los rollos de las escrituras antiguas y comenzó a leer. Versículo tras versículo,
el Espíritu de Jehová le reveló que a sus antepasados se les había ordenado congregarse en oración cuando las naciones levantaran sus manos contra Israel. Si mi pueblo se humillare, murmuró en un susurro reverente, y oraren y buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. No era suficiente para el rey hacer reformas visibles, debía haber un verdadero arrepentimiento. Con determinación convocó a todo el pueblo a una asamblea en el templo donde él mismo se había comprometido a elevar sacrificios. Las noticias corrieron como un fuego inextinguible, y pronto multitudes se juntaron, llevando consigo ofrendas y corazones quebrantados. Al llegar el día señalado, Jerusalén vibraba con un fervor inusitado. Los rostros de los israelitas mostraban miedo y esperanza al mismo tiempo. Salomón, vestido con su manto real, se amplificaba en el oratorio del templo al ser su voz llevada por los suaves vientos. «Hermanos», exclamó, «hoy nos unimos para elevar nuestra voz ante Jehová, no en balde, sino en sincero arrepentimiento y clamor por su misericordia. Reconoce, oh Dios nuestro, que te hemos fallado. Perdona nuestros pecados y líbranos de la angustia». Mientras Salomón imploraba, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo. Un profundo silencio descendió sobre la asamblea y en el aire flotaba un sentimiento de expectativa. Justo en ese instante, un rayo de luz partió las nubes y descendió sobre el templo, iluminando a Salomón y a la multitud. El pueblo cayó de rodillas, uniendo su voz a la del rey en un clamor unánime. «Jehová, Dios de Israel, escucha nuestra oración», clamaron. «Socórrenos en este tiempo de angustia. Otros dioses no nos han escuchado, pero confiamos en que tú eres nuestro refugio y fortaleza». De repente, la voz del profeta, que había sido un testigo mudo del clamor, resonó en el aire. «Así dice Jehová de los ejércitos: si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Vuestras naciones no prevalecerán, y seré un escudo en la guerra». La multitud sintió una sacudida espiritual, y como si los cielos se abrieran, una lluvia de bendiciones comenzó a descender en forma de un intenso rocío. Los súbditos de Salomón sintieron una transformación en sus corazones. Vieron que la batalla no dependía solo de ejércitos terrenales, sino de una alineación con el propósito divino. Salomón experimentó una renovación en su espíritu. Las promesas de su Dios eran reales y palpables, como el aire que llenaba sus pulmones. Pero en medio de esta proeza, el rey sintió un intenso peso en su corazón. Unos pocos hombres de alto rango en la corte habían permanecido escépticos. Sus mentes eran una trampa de temor, planeando aún la traición. El rey confía en promesas del cielo, mientras que el enemigo teje su red. Susurraban en la oscuridad al costado del templo. Así se acercó un nuevo dilema. No solo debía lidiar con un ejército, sino también con el peligro de la traición en su propia casa. La sabiduría de Salomón sería probada una vez más. Pero ¿qué traerá esta nueva aventura, oh Dios? ¿Qué misterios se revelarán entre las sombras de la traición? Esta inquietud, un nuevo gancho, llenó su alma. La batalla no solo se libraba en el campo, un desafío mayor se colocaba sobre sus hombros. Los días de oración y sacrificio habían desatado una respuesta divina, pero el verdadero reto recién comenzaba. Salomón debía permanecer firme en la fe y liderar a su pueblo con la certeza de que la gloria de Dios no había abandonado a Israel, aún ante el inminente peligro. La respuesta de Dios a su clamor sacaría a la luz un propósito que se había ocultado por generaciones, un plan que resonaría a través del tiempo y espacio. Mientras los días se convertían en noches y la angustia envolvía el palacio de Salomón, el rey se encontraba en el jardín de su hogar, el cual solía ser un lugar de paz y contemplación. Ahora reflejaba las sombras del desasosiego. Las flores resplandecían a la luz del atardecer,
Pero el corazón de Salomón estaba intranquilo. Las promesas de Dios resonaban en su mente, aun cuando la traición acechaba como un lobo en la oscuridad. ¿Cómo puedo llevar a mi pueblo a la victoria si mi propio corazón lleva la carga de la desconfianza?, se preguntaba mientras miraba hacia el cielo estrellado. De repente, una voz serena emergió de su interior, como un susurro que atravesaba las tempestades. Confía en Jehová, Salomón. Su mano está sobre ti, incluso en este oscuro momento. Prometiendo volver al templo, Salomón se levantó. En su camino, recordó la historia de su padre, el rey David, quien enfrentó adversidades y se apegó a la fe. Si mi padre halló refugio en su Dios, ¿por qué yo no haría lo mismo?, reflexionó. Al llegar al templo, las puertas se abrieron como si fueran puertas del cielo. El pueblo, que había estado orando en silencio, se volvió hacia él, buscando guía y esperanza. Salomón, con el rostro iluminado por la luz de una antorcha, levantó su voz nuevamente. Gente de Israel, escuchadme. Aun cuando el miedo rodee nuestras vidas, no debemos dejar que la desconfianza venza. Hoy, Dios nos invita a un nuevo pacto, a una unidad que va más allá de nuestras mentes. En ese momento, una brisa suave recorrió la asamblea, trayendo consigo una sensación de certeza y paz. La multitud respiró hondo, sabiendo que su rey estaba entre ellos no solo como su líder, sino como un servidor del Dios Altísimo. «Contemplad la grandeza de nuestro Dios», exclamó Salomón. «Era Él quien nos prometió estar con nosotros. La victoria viene sin duda de su mano». Mientras las palabras de Salomón resonaban, el murmullo de la multitud se transformó en un cántico, uniendo corazones y voces en una melodía de adoración. Pero en las sombras, aquellos escépticos se ceñían a sus planes, acariciando la idea de hacer caer a Salomón del trono. «El rey está ciego a nuestra obra», murmullaban entrelazando sus manos. «Pronto pagará el precio de su fe». Fue entonces que un anciano, conocido por su sabiduría y pana de Dios, se adelantó en medio de la multitud. «Examinemos nuestros corazones», dijo con voz firme. «¿En verdad confiamos en Dios con toda nuestra alma, o nuestros temores han envenenado nuestra fe?» Al instante un eco de reflexión se sintió entre el pueblo. La inquietud que había estado en el aire comenzó a disiparse. Pero justo cuando la atmósfera se llenaba de una nueva esperanza, un estruendo repentino interrumpió la ceremonia. Un desplazamiento en la parte trasera del templo rompió la quietud, trayendo consigo el eco de pasos apresurados y un grito desesperado. «¡El enemigo se acerca!». El rey Salomón se giró rápidamente, su corazón latía con fuerza. «¡Quietos!», ordenó, su voz resonando en el aire como un manda real. «¡Mirad, mirad!». La multitud se volvió, y a lo lejos una nube de polvo comenzaba a formarse como un oscuro presagio. «Jehová nos ha llamado a luchar, pero no con espada, sino con fe», proclamó Salomón con ardor. «La batalla que enfrentamos es mayor que nuestras fuerzas, es suya, y con él prevaleceremos». Aquella declaración resonó profundamente, empoderando el corazón atribulado del pueblo. Pero en la cresta de esta fe emergente, la traición se tejía más siniestramente. Unos hombres lograron infiltrarse entre las filas de los creyentes, esperando el momento adecuado. La tensión aumentaba, y una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué más se revelará en esta lucha? ¿Qué planes ocultos tiene Jehová para nosotros? La escena se tornó densa. Por un lado la esperanza, por el otro la traición. Solo Dios podía desvelar las líneas del propósito sublime que envuelve todo. La batalla, en verdad, había comenzado no solo en el campo, sino en el alma misma de su pueblo y su rey, y el tiempo para la revelación divina se acercaba. Mientras la multitud contenía la respiración, Salomón se alzó con determinación, su mirada fija en el horizonte donde la nube de polvo crecía.
Confianza en Jehová, exclamó, su voz resonando como un eco de antiguos profetas. Hoy no lucharemos con armas de carne, sino con la fe que une nuestras almas ante el Dios que nunca falla. De repente, el aire se tornó tenso, cargado de expectativas. Los murmullos del pueblo cesaron y la atención se centró en el rey. A medida que avanzaba con pasos firmes hacia el altar, el anciano sabio que había hablado anteriormente levantó su voz una vez más. Rey Salomón, armémonos no solo de fe, sino también de humildad. La sabiduría nos invita a contemplar la verdadera naturaleza del enemigo. Salomón asintió, comprendiendo la profundidad de la advertencia. La traición no era solo un ataque físico, había una insurgencia más insidiosa en el corazón de su pueblo. Era vital reconocer que el temor se disfrazaba de duda, sembrando discordia entre los que debían estar unidos. Que el temor no divida nuestro corazón, dijo, y que la confianza en Jehová nos una en esta batalla espiritual. Mientras los pensamientos de angustia y traición pululaban, una figura emergió entre la multitud. Era una mujer, cuyo rostro reflejaba desde la pena hasta el valor. Con un paso firme, se acercó a Salomón y habló con claridad. Rey y pueblo de Israel, recordad las palabras de nuestro Dios que dijo, no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Un murmullo de reconocimiento se extendió entre los asistentes, mientras la mujer, conocida como un portador de promesas, levantaba su mano en señal de fe. Así es, enfatizó el rey Salomón. La fuerza de nuestra unidad yace en la creencia común en las promesas divinas. Levantemos nuestras voces en alabanza, proclamando que no seremos abatidos por el miedo, sino que seremos testigos del poder de Jehová. Como si el tiempo se detuviese, el lleno templo resonó en un canto unificado, cada nota un testamento a una fe renovada. Las fuerzas de la oscuridad parecían retroceder ante el inquebrantable fervor del pueblo, pero no todos compartían la celebración. En las sombras, los traidores se reunían, sus rostros marcados por la determinación de corromper esta unión. ¿Qué harán ahora estos insensatos?, susurró uno de ellos a otro, cruzando miradas llenas de desdén. La fe es una debilidad, y hoy debemos demostrarlo. Volviendo su mirada hacia el rey, otro conspirador soltó una risa fría. La decepción se acerca. Como nubes de tormenta, el rey Salomón dirige a su pueblo hacia la ceguera. ¿Qué pasará cuando descubran que su fe es insuficiente frente a la traición? Mientras los planes de la conspiración se alineaban, el cielo nocturno comenzó a pesar, y un ligero temblor recorrió la tierra bajo los pies de Salomón. Mientras el pueblo cantaba, él sintió que un escalofrío sutil corría por su espalda, como una advertencia del cielo. Entonces, al mirar hacia arriba, una estrella brillante parpadeó más intensamente que las demás, como un faro en medio de la oscuridad. ¿Qué significa esto, Jehová?, murmuró en su corazón el rey, su espíritu inquieto por revelaciones no visibles. El anciano entre la multitud, que había hablado de la necesidad de autocompasión, levantó la vista al cielo y exclamó, «Preparaos, pueblo, Jehová está a punto de mostrarnos su plan soberano. Lo que hoy vemos como desasosiego puede ser el camino hacia la más grandiosa revelación de su propósito». En aquel momento crucial, justo cuando la multitud comenzaba a entender la gravedad de su situación, Salomón sintió que el aire daba un giro sobrenatural, y una presencia inconfundible se materializaba en su mente. No se les ha revelado el futuro, pero confíen que la oscuridad tiene un propósito en el desarrollo de su gloria. La tensión llenó el aire. Una luz resplandeciente comenzó a brillar en la distancia, reflejándose en el rostro del rey. «El tiempo se acerca», pensó Salomón. «No solo pelearé por mí, sino también por aquellos que confían en la verdadera promesa de Dios». Qué asombroso susurro de los cielos
nos aguarda. Así, con la mirada fija en la estrella que brillaba intensamente, el rey y su pueblo se prepararon para la batalla no solo contra enemigos externos, sino en el verdadero entendimiento de la fe en medio de la traición. Un nuevo gancho divino se cernía en el horizonte. Lo que hoy parece caos es la semilla de la gloria visible de Dios. ¿Qué transformaciones y revelaciones están a punto de ser desatadas en medio de esta oscuridad? En el corazón de la noche, la atmósfera estaba cargada de una inquietud palpable. Salomón, con su mirada fija en la estrella que titilaba con mayor intensidad, sintió que una corriente de energía divina atravesaba su ser. Era un recordatorio de que ningún poder humano podía prevalecer contra el plan soberano de Jehová. Así, con el pueblo enardecido por el fervor de la fe, el rey se dirigió a ellos. Hermanos, en este momento de tribulación, nuestra respuesta debe ser la entrega completa a las promesas de nuestro Dios. Clamemos con un solo espíritu, elevando nuestras voces hacia el cielo. El pueblo, lleno de coraje, unió sus voces en un clamor de alabanza. Jehová de los ejércitos, ven a nuestra ayuda. Resonó su súplica, y la tierra misma tembló ante la intensidad de su fe. Pero en medio de esa unidad, los conspiradores se movían en silencio, alimentando su malévolo plan, saboreando la inminente traición. Un hombre carismático, líder de los traidores, se voltó hacia sus cómplices. La fe que ellos cultivan es su mayor debilidad. Trabajaremos en las sombras, sembrando confusión y desconfianza. No podemos permitir que la esperanza ilumine su camino. Mientras la multitud oraba fervorosamente, Salomón percibió cómo la luz de la estrella parecía guiarlo hacia algo más profundo. ¿Qué deseas mostrarme, Señor?, pensó, su mente llena de preguntas. De pronto, una visión maravillosa se desplegó ante sus ojos. Una multitud de ángeles, y entre ellos un ser radiante que se le acercaba. Salomón, la voz resonó en su interior. No temas, pues yo estoy contigo. Este es un tiempo de separación entre luz y oscuridad. La experiencia fue abrumadora. El rey cayó de rodillas, y el pueblo, sintiendo la inquietud en su corazón, se mantuvo en un silencio reverente. La presencia de lo divino era innegable. Jehová ha decidido intervenir, pensó Salomón, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de humildad y asombro. El anciano sabio, quien había compartido palabras de advertencia, se levantó nuevamente. Escuchad, oh pueblo de Israel, el Altísimo está en medio de nosotros. Lo que el enemigo intenta hacer, Jehová lo transformará en un testimonio de su grandeza. La lucha no será nuestra, sino de él. Entonces, un relámpago desgarró el cielo, seguido de un trueno que resonó en los corazones del pueblo. Salomón, consciente del desafío y la promesa, levantó su mano hacia el pueblo. Veis lo que se avecina. La guerra no se ganará a través de la violencia, sino mediante la reverencia y la oración. Permanezcamos firmes en nuestra confianza. El camino puede parecer peligroso, pero nuestro Dios va delante de nosotros. A medida que la luz del amanecer comenzaba a infiltrarse en la noche, un murmuro se extendió entre la multitud. ¿Acaso la derrota será nuestra herencia?, preguntaron, los miedos reverberando. Pero el rey, con firmeza, contestó: no. La derrota no es parte de los planes de Dios. Aún en medio de la traición, Él ha prometido victoria. La oscuridad es solo la antesala de la luz. Los conspiradores, al ver la incorruptible fe del pueblo, comenzaron a titubear. ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra suerte ante un Dios que puede frustrar nuestras maquinaciones? Uno de ellos se preguntó, titubeando ante el empoderamiento del rey y su pueblo. Mientras la mañana finalmente rompía, Salomón miró hacia adelante, sentando una nueva paz en su corazón.
Esta es la hora crucial, dijo, donde los caminos de Jehová se revelarán a su pueblo. Y si hemos de caer, caeremos en la pura fe, esperando la manifestación de su gloria. Y así, la atmósfera se cargó de expectativa. Una voz sonó desde el cielo, como un susurro divino. En lo profundo del corazón del rey, una revelación está al borde de manifestarse. Un plan que cambiará el curso de la historia. Esta sinfonía de fe, lucha y esperanza resonó mientras se preparaban no solo para enfrentar enemigos visibles, sino para descubrir el asombroso misterio de la fe, un misterio que estaba a punto de desatarse en el cumplimiento de las promesas de Dios. El pueblo de Israel despertó al nuevo día con un sentido de expectación que palpitaba en el aire. Los rostros, iluminados por una luz dorada que rompía el alba, reflejaban la mezcla de temor y esperanza que se había apoderado de ellos. Salomón, mientras observaba el horizonte, sentía que el susurro divino resonaba aún en su corazón. Un plan que cambiará el curso de la historia. ¿Podré comprender, oh Señor?, se preguntó. El rey sabía que su entendimiento no era suficiente para captar la totalidad del propósito celestial, pero su corazón estaba dispuesto a escuchar. Mientras tanto, los conspiradores, sin saber que sus intenciones estaban siendo escrutadas desde los cielos, se reunían en secreto, tramando su ataque final. «Hoy es el día», proclamó el líder de los traidores, sus ojos brillando con una oscura determinación. «Si sembramos la duda en el corazón de Salomón, si logramos dividir a su pueblo, su fe se desvanecerá». Sin embargo, lo que no sabían era que la fe del pueblo no estaba anclada en la mera fuerza humana, sino en el poder de un Dios que había sido fiel a lo largo de generaciones. De regreso al campamento de Israel, Salomón se reunió con los ancianos y los líderes tribales. Su voz resonaba con autoridad mientras les decía: «Hermanos, hoy no combatiremos con espada ni lanza. La lucha es del Señor, y nuestro papel es permanecer firmes en la fe». Los ancianos, al escuchar estas palabras, sintieron una renovada confianza. El Espíritu de Dios estaba con ellos y comprendieron la importancia de orar y alabar en unidad. Así como el pueblo se preparaba para invocar el poder divino, Salomón fue llevado en su corazón por la visión que había recibido. Recordó las promesas de Dios a su padre David: «Cuando te pidas a mí, te responderé. En la angustia estaré contigo. Te libraré y te glorificaré». Salmos 91:15. Esa promesa reverberaba en su ser, creando en él una urgencia de clamar. Con esto en mente, el rey se dirigió de nuevo al pueblo. «Clamemos a nuestro Dios, no con temor, sino con la certeza de su salvación. Elevemos nuestras voces con himnos de alabanza, y Él escuchará desde su morada santa». La multitud, apasionada, comenzó a alzar sus voces en un himno de adoración, cada nota vibrando con esperanza. Los conspiradores, al escuchar el clamor en medio del campamento, se sintieron inquietos. «¿Qué es esto?», se preguntaron, mirando entre ellos con temor y desconfianza. Los ecos de fe parecían tambalear su determinación, y el líder comenzó a dudar. «Seguid con el plan», ordenó, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Mientras el cielo se oscurecía y la atmósfera se cargaba de un poder sobrenatural, Salomón y su pueblo seguían invocando el nombre de Jehová. Entonces, un profundo silencio cayó de repente, como si la creación misma contuviera la respiración. Fue en ese palpable silencio que Dios habló de nuevo a Salomón, esta vez revelando más de su propósito. «Mi siervo, lo que has comenzado en fe será perfeccionado hoy. Los muros que se levantan contra ti caerán y un nuevo amanecer se aproxima». El rey, temblando de asombro, se volvió hacia las multitudes. «Jehová ha oído nuestro clamor, y hoy manifestará su gloria.
Permanezcan firmes, la batalla es del Señor, y en nuestra alabanza guiará nuestra senda. En ese momento, el pueblo sintió cómo el miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una fe indomable. Mientras se elevaban oraciones y alabanzas, una luz extraordinaria apareció sobre el horizonte, una señal del favor de Dios. A lo lejos, el líder de los conspiradores sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La confusión y la ansiedad comenzaron a sembrar desconfianza entre ellos. Su plan estaba en peligro ante el eco de un pueblo que esperaba en gloriosa fe. Y así, en medio de esa atmósfera cargada de expectativa y temor reverencial, Dios estaba preparado para revelar su soberanía de una manera que cambiaría todo. El profundo misterio de su propósito aguardaba a ser desvelado, y un nuevo amanecer, lleno de promesas y gloria, estaba a punto de romper en el horizonte. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse a través de las nubes espesas, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de fervorosa expectativa. El sonido de sus voces resonaba en el aire, como el eco de un grito colectivo que ascendía hacia los cielos. Salomón, con el corazón aún palpitante por la revelación que había recibido, se arrodilló y clamó nuevamente a Jehová. Señor, dirige nuestros pasos en este día, que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Entonces, un viento suave y determinante comenzó a soplar a través del campamento, trayendo consigo una sensación de poder divino. Salomón se levantó, sus ojos brillando con un propósito renovado, y dirigió la mirada hacia sus hombres y mujeres. Hoy no solo lucharemos, sino que seremos testigos del poder de nuestro Dios. Lo que se levantó contra nosotros será como papel delante del fuego. Los conspiradores, en su escondite, sentían cómo la ansiedad comenzaba a devorarles por dentro. ¿Acaso sus voces han alcanzado al cielo?, murmuró uno de ellos mientras sus manos temblaban. Si el favor de su Dios les ha sido otorgado, entonces estamos perdidos. Pero el líder, con una mueca de desafío, insistió: no dejemos que el miedo nos venza. La duda ya ha comenzado a nacer en su corazón. Continuemos con el plan. En el campamento, las canciones de alabanza alcanzaron un crescendo, como si el cielo mismo se estaba abriendo para recibirlas. Las palabras de Salomón, llenas de fe, resonaban en el corazón de los hombres y mujeres de Israel. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125.1. Estas palabras llenaron los corazones con una firmeza que robaría cualquier indicio de desesperanza. A medida que continuaban en oración, una nube oscura surgió en el horizonte, como un presagio del juicio que se avecinaba. Salomón, al verla, volvió su rostro hacia la multitud. Vean, no temáis, porque Jehová está con nosotros. La nube es la señal de su intervención. Hoy, la batalla no depende de nuestro poder, sino del Dios que tiene el control de todo. El pueblo gritó, no solo de miedo, sino de un renovado fervor, levantando sus manos al cielo. Jehová es nuestro refugio y fortaleza, clamaron. La atmósfera vibró con su fe, y los cielos parecieron abrirse aún más. Mientras la verdad del poder divino ocupaba el corazón de Salomón, un ángel del Señor se materializó a su lado, con una luz resplandeciente que iluminaba todo a su alrededor. Salomón, mi siervo, dijo el ángel, escucha la voz del Altísimo. Hoy Él ha determinado confundir a tus enemigos. Su plan es más grande de lo que puedes imaginar. Justo entonces, un estruendo resonó desde la dirección del campamento enemigo. En el lugar donde los conspiradores se habían reunido, una confusión comenzó a sembrarse entre ellos. ¿Qué sucede?, gritó el líder mientras sus hombres se miraban entre sí, perplejos. ¿Acaso sus dioses vienen a nosotros? No podemos quedarnos aquí. La lucha espiritual que se había desatado
trajo consigo un pánico incontrolable. Los conspiradores comenzaron a lucharse entre ellos, sintiendo que la sombra de la inminente derrota se cernía sobre ellos. A medida que huían, la palabra del Señor, profetizada anteriormente, comenzó a hacerse carne. Los que te persigan no serán más que polvo barrido por el viento. Isaías 41:11. Salomón, siendo testigo de esta obra del Señor, no podía contener su asombro. El poder de Dios se manifestaba en formas sorprendentes, y el pueblo, en un grito unánime, se lanzó a la batalla, no con armas, sino con alabanzas en sus labios. La fe en el corazón de cada uno de ellos era la espada más afilada. Pero en el horizonte otra sombra comenzó a formarse. Una voz resonante proclamó desde la lejanía: un nuevo desafío se aproxima. Lo que hoy parece victoria puede convertirse en una prueba aún más grande. El propósito de Jehová está más allá de lo que ven. Los corazones de los israelitas se detuvieron un momento, y un nuevo misterio lleno de ambición divina se desvelaba ante ellos. En medio de la alegría por la victoria, una verdad inquietante se revelaba. ¿Qué otro plan oculto tenía Dios en su soberanía? La historia aún no había terminado, y el verdadero desafío estaba por venir. El viento aullaba entre las montañas, trayendo consigo nuevos rumores de conflicto y sombras de traición. Salomón, tras haber presenciado la derrota de los conspiradores por el poder divino, sintió un escalofrío que recorría su ser. La batalla ha sido ganada, pero el propósito de Dios se extiende más allá de lo que vemos, reflexionó, mientras miraba a su pueblo que comenzaba a celebrar la victoria. Sin embargo, sabía que la gran tarea de la unidad aún permanecía. Con el corazón lleno de gratitud y temor, Salomón se presentó ante la multitud reunida. «Israelitas», su voz resonó en el aire fresco de la mañana radiante. «Hemos visto la mano de Jehová en nuestra defensa. Hoy celebremos, pero recordemos que la victoria no solo consiste en un triunfo sobre nuestros enemigos, sino en la fortaleza de nuestra fe y nuestra unidad». El pueblo, aún vibrando por la emoción de su reciente victoria, respondió con un grito de alabanza: «Jehová es nuestro Dios, Él es nuestro defensor». El sonido retumbó a través de las montañas, mostrando que aunque la batalla había sido ganada, la guerra dentro de sus corazones y la sociedad aún estaba en curso. Mientras celebraban, algunas voces comenzaron a susurrar en la multitud. Algunos entre ellos, aún fieles a las viejas influencias extranjeras, cuestionaron la forma en que habían confiado en un Dios al que veían como distante. ¿De verdad podemos depender de Jehová luego de lo que hemos visto?, murmuró uno de ellos, sus ojos llenos de desconfianza. Los murmullos crecieron, notando que la lección del día anterior era una semilla que necesitaba seguir germinando en los corazones. Salomón, perceptivo al eco de las dudas, sintió que la atmósfera empezaba a cambiar. Reconociendo la necesidad de reafirmar la fe entre su pueblo, tomó una decisión. «Es tiempo de acudir a la palabra de nuestro Dios. Traed las Escrituras, porque es ahí donde encontramos dirección y promesas». La voz del rey se elevó por encima del bullicio, llamando a toda la comunidad a escuchar. Así, ante el altar que había sido testigo de su clamor y adoración, se desdoblaron los rollos sagrados. Las palabras de la ley comenzaron a resonar entre la multitud. Con cada sílaba, el contexto del corazón de Israel se comenzaba a reestructurar. «Si mi pueblo se humilla», Salomón recitó, «y oraren y buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos». La fe de la comunidad empezó a ser restaurada. De repente, una sombra cruzó el cielo, como un augurio que buscaba sembrar miedo. En la distancia,
una colonia de naciones vecinas empezó a movilizarse, atraídas por la recién descubierta unidad de Israel. El enemigo aún no ha sido aplastado, murmuró Salomón en su mente, sintiendo que la batalla que habían ganado se tornaba insignificante frente a este nuevo desafío. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, resonó en su corazón. Fue entonces que recordó las palabras que el ángel le había compartido. Esta prueba es mayor, pero también lo será el plan de Jehová. El rey se sintió impulsado a interceder y guiar a su pueblo en nueva oración. Vengan, clamemos juntos, porque el Dios que nos ha defendido es el mismo que nos dará la victoria nuevamente, exclamó, su voz firme y decidida. Mientras el pueblo se unía en oración, la nube oscura en el horizonte comenzaba a rodear a Israel como un abismo de temor. A medida que sus enemigos se acercaban, Salomón sintió el peso de la incertidumbre, pero también la confirmación de que el propósito de su Dios no solo se revelaría en la guerra o en la victoria, sino en el arrepentimiento y la obediencia genuina. El pueblo, dejando atrás incluso los últimos vestigios de desconfianza, se arrodilló ante su Dios con corazones genuinos. Señor, no somos dignos, pero te buscamos con fe. En medio de su súplica, el cielo pareció responder con una quietud palpable, y todos sintieron que la presencia de Jehová comenzó a moverse. De repente, un nuevo estruendo resonó desde lejos, esta vez no como un rugido de guerra, sino como un trueno de gloria. «La gloria de Jehová se manifiesta», exclamó un anciano entre la multitud, alzando su mirada hacia el cielo. «Hoy, preparémonos no solo para enfrentar a nuestros enemigos, sino para experimentar la revelación de su propósito divino». En ese mismo instante, una luz resplandeciente descendió desde las alturas, iluminando el templo y el corazón de aquellos que allí estaban. El rey Salomón, sintiendo el ardor del poder divino, comprendió que las contiendas de su pueblo no solo eran para vencer enemigos, sino para demostrar que Dios siempre obraba en favor de quienes lo buscaban con sinceridad. A medida que los clamores de guerra se aproximaban, Salomón tuvo la certeza de que lo que pudiera venir no era una condena, sino el inicio de un propósito divino elaborado desde los albores del tiempo. El tiempo de ver la mano de Dios se acerca, un plan que va más allá de nuestras expectativas. ¿Qué otras maravillas se desatarán por la fortaleza de nuestra fe?, se preguntó mientras su corazón comenzaba a latir con expectativa. Los cielos estaban a punto de revelarse, y la guerra misma era solo el inicio del asombroso designio de Dios.